Bueno, simplemente invitemos la presencia del Espíritu Santo para una unción para la enseñanza, el aprendizaje, el crecimiento y la revelación. Señor, simplemente te damos gracias por lo que estás haciendo aquí y ahora. Y solo te pedimos, Espíritu Santo, que vengas y toques a la gente profundamente. Oramos, Dios, para que nos ayudes a asimilar no solo información, sino, Señor, que todo lo que ha estado en mi vida y en nuestras vidas, seamos capaces de tomar un pedazo de nuestra vida y que seamos capaces de compartirlo unos con otros en el nombre de Jesús. Amén. Simplemente tomémonos un par de minutos para repasarlo. Hablamos sobre el don de profecía y cómo el don de profecía no es un ¿qué? No es un premio, lo que significa que es un regalo. Y significa que no lo ganaste, lo que significa que no es una señal de que seas maduro. No es señal de que seas maduro porque lo conseguiste gratis. ¿Verdad? Pero ¿cuál es el signo de la madurez? Vamos, lo sabes. ¿Cuál es la señal de que realmente estás creciendo en Dios? El fruto del Espíritu, ¿verdad? El fruto del Espíritu. Ustedes sí. Ustedes no sabían eso, ¿verdad? El fruto del Espíritu es una señal. En otras palabras, cuando estoy con el Espíritu Santo, recibo el fruto del Espíritu. Es amor, gozo, paz, paciencia, fidelidad, justicia y dominio propio. Algo así. Me acerqué. Pero en fin, 9 frutos del Espíritu. Cuando estoy con el Espíritu Santo, como cuando Moisés subió a la montaña y estuvo con Dios, resplandecía con la presencia de Dios. Y cuando pasas tiempo con el Espíritu Santo, el fruto de que estás con el Espíritu correcto es que tienes amor, que tienes alegría, que tienes paz, tienes fidelidad, tienes la idea de que comienzas a adoptar las características del Espíritu con el que estás pasando tiempo. Y les dije que a veces, ya saben, la gente puede pasar mucho tiempo en un lugar determinado, como estar en una casa de oración para siempre. Pero si su carácter no cambia, no estoy seguro con quién están hablando. Porque pasar tiempo con el Espíritu Santo los cambiará a la semejanza de Dios. Entonces, el fruto del Espíritu es una señal de que estás conociendo, de que estás interactuando con el Espíritu correcto y de que estás creciendo en Dios. Pero los dones del Espíritu simplemente significan que los pediste. ¿Verdad? ¿Cómo recibiste los dones del Espíritu? ¿Cómo se obtienen los dones del Espíritu? Tú los pides. Bueno, así que eso significa que solo porque alguien puede sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, caminar sobre el agua, no significa que tenga, escuche. Esto es realmente grande. No significa que tengan una gran relación con Dios. Hay un oxímoron. Hay una paradoja. El hecho de que las personas puedan moverse en los dones de poder no significa que tengan una gran relación con Dios. Significa que son realmente buenos pidiendo cosas. Eso sí que es una venta, escucha. Eso significa algunas cosas para nosotros. ¿Verdad? Significa que no necesariamente vamos a seguir a las personas solo porque ostentan el poder. Y también significa que no puedo tener la certeza de que tengo una buena relación con Dios solo porque oro por los enfermos y ellos se curan. Esa es otra buena palabra. ¿Cómo puedo asegurarme que estoy creciendo en Dios? Tengo una relación con Dios y el fruto del Espíritu Santo está creciendo en mi vida de forma natural. ¿Está bien, entiendes? Y luego hablamos de que los dones del don del Espíritu Santo son para edificación, exhortación y consuelo para construir. Está en la página 16. Para edificar, llamar cerca y animar. Todo esto está en el libro. Al día sobre hacia dónde nos dirigimos. Que los dones del Espíritu son para animar a la iglesia. ¿Quién puede profetizar? Alguien. ¿Quién puede ser profeta? ¿Alguien? No, nadie. La elección de Dios.
Entonces hablamos de cómo el don del Espíritu es los dones del Espíritu son dones y son cosas que haces por la unción del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y hablamos de cómo los profetas y profetizas y, por supuesto, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Ese es un llamado en tu vida, no es algo que haces, sino algo que eres. ¿Y cuántos de ustedes saben que cuando es algo que eres? Un profeta es algo que eres o algo que no eres. Por supuesto, pero si eres un profeta, cambia tu forma de pensar. Un profeta cambia tu manera de pensar. Cuando Dios te llama, cuando Dios te da un llamado, no es solo algo que haces. En realidad es celular. ¿Hablamos de eso? Bueno. En Efesios. Hablamos acerca del hecho de que es el llamado de Dios en nuestras vidas. Y hicimos esa pequeña cosa en la página 18 que dice que el que recibe a un profeta en nombre del profeta, recibe una recompensa de profeta. ¿Cuál es la recompensa de un profeta? En realidad, dedicamos bastante tiempo a ello. Vamos. ¿Qué es? Ojos para ver y oídos para oír. Y es gracia hacer lo que no podías hacer un segundo antes de escuchar la palabra. Recuerde esto. ¿Y eso cómo se llama? Gracia. Y se recibe a través del presagio. ¿Recuerdas esto? ¿Recuerdas que hablamos sobre las dimensiones de la narración? Predecir es decirte el futuro. Es como si me subiera a una máquina del tiempo. Me lanzo hacia el futuro y te lo describo. Así que la primera parte del tipo de ministerio profético es que realmente les estoy diciendo el futuro. El otro tipo de ministerio profético es ¿yo qué? Yo estoy causando el futuro. Y hay dos formas en las que hablamos de que causamos el futuro. ¿Recuerdas lo que son? La gracia es la primera. El poder operativo de Dios. Y la gracia te da la capacidad de hacer lo que no podías hacer un segundo antes de recibir la gracia. ¿De qué otra manera estamos anticipando? Los ángeles están saliendo. Salmo 103 versículo creo que es el 20 que dice que los ángeles del Señor escuchan su palabra y llevan a cabo su voz. Así que muchas veces profetizamos que cuando las circunstancias tienen que cambiar, los ángeles salen y cambian las circunstancias. Así que en realidad estamos prediciendo por el hecho de que nosotros, los ángeles, estamos llevando a cabo su palabra. Creo que fue algo así como le decimos a los ángeles qué hacer. No tienes que decirles a los ángeles qué hacer. Todo lo que tienes que hacer es estar bajo una cubierta y orar y profetizar la palabra del Señor. Ustedes me miran como diciendo, ¿así es como bebe? De todos modos. Hay gente que dice, ángeles, os envío aquí. No puedes encontrar eso en ninguna parte de la Biblia. No puedes encontrar a Dios. No se pueden encontrar hombres diciéndoles a los ángeles qué hacer. Y no hay un solo versículo donde se le diga a los ángeles qué hacer. Hay muchos versículos como Hebreos 1 que dicen que los ángeles son siervos de aquellos que heredan la salvación. Pero no hay ningún versículo que diga que le digas a los ángeles qué hacer. Pero ¿cuántos sabéis que cuando oráis y profetizáis son los ángeles los que se encargan de que esas palabras se cumplan en nuestras vidas? ¿Estáis conmigo? Amén. Hablamos sobre que hay una diferencia entre la palabra de conocimiento y la profecía. Y que muchas veces cuando estás profetizando a la gente, me gusta comenzar como lo hice. Estuvimos en Las Vegas y me gusta comenzar la primera vez que ministramos. Me gusta comenzar explicando a la gente que una palabra de conocimiento es algo que ya es verdad. Es un hecho que lo sabéis por el Espíritu Santo. Es importante que le digamos eso a la gente porque muchas veces cuando ministramos a la gente, sé que todo esto es repetición y parece que ya lo ha escuchado antes.
Pero muchas veces cuando ministramos a la gente y no entienden la diferencia y dices algo como, ya sabes, te veo como, ya sabes. Te veo dirigiendo la adoración o te veo como un predicador y dicen, bueno, nunca soy un orador talentoso o no puedo tocar la guitarra o no canto. La lucha es que si no reciben la gracia. Recuerden que hablamos de la fuente y eso y que el sabor de la gracia está determinado por la fuente. Pero la cantidad de gracia que recibes está determinada por la fe que traes. Recuerde eso. Y lo que pasa es que muchas veces habrá abundante gracia disponible para que las personas cambien. Pero porque no entendieron. Recordemos que la parábola decía lo que decía una de las parábolas de la sembradora. La alcantarilla salió y sembró semilla y como el hombre no entendió, él robó la palabra. Y a veces la gente recibirá una palabra poderosa, pero no entenderán que esa palabra se refiere al futuro. Y dirán, oh, bueno, eso no se trataba de mí. Él no lo entendió. Esa no fue una buena palabra profética. Porque no es nada que haya querido hacer jamás. Es algo que nunca había podido hacer. No es nada que haya tenido jamás en mi vida. Y pierden la gracia que está disponible para alterar el linaje de su familia y su historia personal. Así que creo que es importante que la gente entienda que cuando ministras a alguien, en realidad le estás profetizando. Y eso no es una palabra de conocimiento. Lo último está en la página 23 y no estoy seguro de haberlo cubierto. Al menos no recuerdo que lo hayamos hecho y, si lo hubiéramos hecho, lo repetiremos. Hay 3 partes en el ministerio profético. Y cuando hablo del ministerio profético, ahora quiero ampliar esto un poquito. Hablaremos de los lenguajes de Dios en unos minutos. Pero hay 3 partes del ministerio profético. Revelación, interpretación y aplicación. Ahora, eso incluye los sueños. Incluye cualquier lenguaje de Dios. Revelación, interpretación y aplicación. Ahora bien, esto es bastante simple. Pero revelación simplemente significa que dijo Dios. Ahora, Él pudo haberlo dicho a través de un sueño. Una visión, y hablaremos de algunos de esos lugares en unos minutos. Pero la revelación es que dijo Dios. Esta es tu responsabilidad como persona profética. Eres responsable de esta primera parte. ¿Qué dijo Dios? Estas son las 2 partes de las que no eres necesariamente responsable. Y necesitas liberarte de la responsabilidad de estas 2 siguientes partes. Dirígete a tu vecino y dile que esta parte no es tu responsabilidad. Y esa es esta interpretación y aplicación. La interpretación y aplicación no son responsabilidad de la persona profética. Ahora, no quiero decir que no lo tendrás. Lo único que quiero decir es que no asumas que lo haces solo porque tienes la revelación. No asumas que porque tuviste la palabra profética sabes lo que significa. No asumas que si sabes lo que significa tienes la interpretación porque déjame explicártelo de esta manera. Apocalipsis es que dijo Dios. La interpretación es qué significa eso. Y aplicación significa qué hago con lo que eso significa. No asumas que solo porque tienes la revelación tienes la interpretación o la aplicación. Te voy a decir algo. Yo diría que el 95% de todas las luchas que veo en el ministerio profético y las veces que me piden que ayude a otras iglesias con una mala palabra profética. El 95% de las veces la revelación es exacta. Las aplicaciones de interpretación son erróneas. Casi siempre la persona profética entendió la revelación correctamente y luego la interpretó según lo que pensó que significaría para él. Ya voy. Aquí vamos, déjame contarte una de las cosas más importantes que suceden cuando profetizas sobre alguien. Una de las cosas que he visto suceder una y otra vez es que las personas sobre las que estás profetizando interpretarán tu palabra como la respuesta a la oración que hicieron esa ma.
ñana. Están orando por lo que sea. Están orando por su trabajo, están orando por su trabajo y sabes que les gusta y dicen, oh Señor, sabes que no me gusta este trabajo. No me gusta. Pero el Señor los tiene allí. ¿Y cuántos de ustedes saben que muchas veces queremos salir del dolor? Pero Dios a menudo usa la presión para moldearnos. Y ellos oran, Señor, no sé qué hacer. Y oras y dices, se avecina un cambio. Y empiezas a profetizar sobre el cambio y sobre esta nueva temporada. ¿Qué creen que es? Están consiguiendo un nuevo trabajo. ¿Por qué? Porque eso es lo que oraron esta mañana. Jesús se acerca a sus discípulos y les dice, cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Y sabéis de qué estaban hablando unos minutos antes? Se olvidaron del pan. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que Jesús probablemente los reprendió por ser irresponsables muchas veces antes? ¿Por qué me parece que en ese pasaje están tratando de no dejarle saber a Jesús que se han quedado sin pan? Podrías imaginar que 12 chicos probablemente no serían el equipo más administrativo que Jesús pudo haber elegido. Entonces Jesús dice, y ellos dicen, oh, se nos acabó el pan. Y Jesús dijo, cuidado con los 11 fariseos. Y ellos dicen, oh, Jesús se dio cuenta de que nos quedamos sin pan. Y empiezan a discutir de quién fue la culpa de que no trajeran pan. Y el Señor es todo, ¿por qué habláis de pan? ¿Por qué hablan de pan? ¿Por qué piensan los fariseos que hay que cuidarse de la levadura? ¿Por qué creen que eso tiene algo que ver con que olvidé el pan? Sígueme, ¿estás entendiendo esto? Ustedes están mirando, tienen esa mirada. Jesús dice, cuidado con la levadura de los fariseos. Y ellos dicen, Jesús ha descubierto que nos hemos olvidado del pan. ¿Cómo sacaron eso de lo que dijo Jesús? ¿Cómo hicieron para que Jesús supiera que nos olvidamos del pan y de la levadura de los fariseos? Quiero decir, la única conexión que podrían haber hecho es que hay levadura en el pan. ¿Ves a lo que me refiero? ¿Ves hasta dónde tuvieron que llegar los fariseos para tener cuidado con la levadura y olvidarnos del pan? No es el mismo tema, pero ellos dicen, oh, Jesús nos está hablando. Nos está regañando por no traer el pan. Y entonces Jesús les dice, escuchen, si el pan no es para tanto, ¿por qué me preocuparía? ¿Acaso no multipliqué los panes? Recuerden, fuimos y comieron 5,000 personas. ¿Y con cuántas empezaron? ¿Cuál es el problema con? ¿Por qué están pensando en el pan? No estoy hablando de pan. Estoy hablando de la enseñanza hablando de la enseñanza de la feria. ¿De dónde sacaron eso de lo que dije? Pero quiero decirte algo. He visto cosas peores que eso. Profeticé sobre las personas y ellas repitieron lo opuesto de lo que profeticé. Exactamente lo contrario. Se llama audición selectiva. Muchas veces la gente oye lo que quiere oír. No importa lo que dijiste, creo que te dije que te di este ejemplo. Había una señora. Ella estaba sentada allí mismo. Por supuesto, los asientos estaban girados de esta manera. Ella estaba sentada allí mismo. Y entré y el Señor me dio esta palabra de que ella no debía dejar su ministerio en la iglesia. No debía dejar su iglesia, sino que debía enfocarse en su iglesia y no hacer un ministerio afuera. Fue mucho más largo que eso, pero esa fue la palabra exacta. Se vuelve hacia mí y me dice, es increíble. He estado orando sobre qué debería hacer y me siento muy dividida porque tengo este ministerio en otro país y... Bueno, acabo de recibir la confirmación del Señor de que debo dejar mi iglesia y dedicarme a este ministerio radial. Me pregunto, ¿cómo demonios escuchó eso? A veces la gente escucha lo que quiere oír.
no importa lo que les digas. Y quiero decirles algo que a menudo, todos dicen a menudo sientes la urgencia. Sientes urgencia por esta necesidad. ¿Cuántos de ustedes han hecho alguna vez? ¿Cuántos de ustedes tienen una agenda diaria? ¿Hay alguien aquí? Bien. Los dos. Muy bien, que hay cosas urgentes y cosas importantes. Y la mayoría pasamos el tiempo haciendo las cosas urgentes y casi nunca llegamos a las cosas importantes porque rara vez lo urgente y lo importante son lo mismo. Y a menudo, ¿cuántos de ustedes saben? Probablemente solo lean mi libro. Que quienes se dedican al pop siempre intentan dedicar la mayor parte de su tiempo al presente. A la vida de hoy, a tratar de superar el dolor de hoy, a las finanzas de hoy, y todo gira en torno al presente. Pero ¿cuántos conocen a personas adineradas que intentan dejar un legado? Entonces, ¿cuántos saben que la mayoría de quienes se dedican al pop oran por el presente? Oran por mi necesidad de hoy, mi comida de hoy, mi pan de cada día de hoy, mi dolor de hoy, y así sucesivamente. Y Dios viene. Y Dios no piensa así en absoluto. Dios piensa como un hombre muy rico porque resulta ser multimillonario. Y viene de un lugar totalmente diferente. No. Viene de la eternidad. Como si ya hubiera estado en el final de tu vida y lo tuviera todo resuelto. Así, Él no se preocupa por nada de lo que hagas. Escuché que es una profecía que una vez alguien se levantó y dijo que estos son tiempos terribles. Esta es una hora muy oscura. Incluso yo. El Señor, tengo miedo a veces. Esa fue la profecía de usar un poco de discernimiento. No era realmente una buena palabra. En fin, ¿en qué pensamos cuando oramos? O sea, la mayoría de las veces. Solo digo, ya sabes, lo que quiero decir es que tendemos a estar preocupados por esto. Tenemos esa presión. Necesitamos esta situación financiera. Tenemos esta situación laboral. Estamos pensando en el día de hoy. Pero, ¿cuál es la perspectiva de Dios? ¿Cuántos saben que Dios es bastante? No quiero decir que haya quitado tu dolor. No me malinterpretes. Toma esto en el contexto de lo que digo. Dios ve el panorama general, como si estuviera parado en la luna mirando hacia atrás. Tierra y no solo eso, sabes que no soy yo. Es una metáfora, pero no solo ve el panorama general de esa manera. Dios mira desde la eternidad hacia atrás. ¿Cuántos conoces? Dios tiene una visión un poco diferente de tu vida. Ese es uno de los milagros de Dios. Es enorme, pero le importan las cosas pequeñas. Pero hablo de perspectiva. Entonces, cuando Dios te profetiza, te lo está profetizando desde la eternidad. Y pienso, necesito alimento. Necesito comida. Necesito dinero. Necesito un auto. Necesito un amigo. Necesito que me hagan la tarea. Necesito lo que sea. Y entonces, si realmente es Dios, te lo está profetizando desde la eternidad. Pero tú oraste esta mañana no desde la eternidad. La mayoría de nosotros no estamos orando con Dios desde lugares celestiales. Somos como, tengo problemas. Tengo problemas. Tengo problemas. Vaya, tengo un mensaje. Ayúdenme si pueden, me siento deprimido. Saben, de ahí venimos. Y cuando profetizamos sobre las personas, debemos recordar que la mayoría de las personas quieren tomar esa aplicación. Quieren tomar esa profecía y quieren usarla para salir de su problema actual porque eso es lo que oraron esta mañana.
Entonces, no es muy difícil para ti incluso obtener la revelación correcta y para ellos en su propia vida malinterpretar lo que dijiste porque están tratando de resolver su problema. ¿Ma estás conmigo? Y descubren que la palabra que les diste es en realidad para dentro de 5 años. ¿Cuántos saben si están? ¿Cuántos de ustedes tienen 19 años o menos en esta sala? 5 años, eso es una cuarta parte de su vida. Eso es lo bueno de envejecer. Como si solo fuera el 10% de mi vida. 5 años parecen una eternidad. Es como si alguien te diera una palabra y dijera, esto es para dentro de 5 años. ¿5 años? ¿Para qué necesito eso? Es decir, es para siempre. ¿Cuántos de ustedes están conmigo? Pero a menudo le pides al Señor que te hable y Él te habla de algo que ni siquiera te importa. Es como, Señor, ni siquiera sé si voy a vivir 5 años más. ¿Seguirá aquí la tierra? Tú sabes que me estoy desgastando. Pero el punto es realmente cierto en la aplicación. Y descubrirás una y otra vez que cuando hablas con alguien, así que eres responsable de la revelación. Si no tienes tu interpretación, ora por ella. Pero si no la entiendes, no finjas, no te presiones. Escucha. Te estoy diciendo. Te lo digo por experiencia. Esto no es algo que alguien me haya dicho. No te presiones para explicarle a alguien algo que no sabes de qué estás hablando. Y conozco muy bien esa presión. El Señor me da esta visión o esta palabra para alguien. Y a decir verdad, cuando la comparto con ellos, no tengo ni idea de lo que estoy hablando. ¿Te ha pasado alguna vez? No tengo ni idea de lo que estoy hablando. Y sé que esto me parece una tontería. Así que probablemente le parezca muy tonto a la persona que lo recibe y dirá, ¿qué significa eso? Hay algo en ti que quiere, como tu intelecto, explicarles algo que realmente no sabes. Y te diré algo. Voy a hacer una confesión. He explicado cosas a personas que no sabía de qué estaba hablando. Y te diré que esto viene del miedo a parecer estúpido. Y quiero decirte algo. El Señor no. Bueno, aquí tienes. Esto va a ser un gran problema. No le importa si pareces tonto. Ya lo entendí. No le gusta, no le gusta. La vanidad no forma parte de sus valores fundamentales. Señor, si no pagas esta factura a tiempo. El Señor quiere que pagues tus facturas a tiempo. Pero no mata un ternero a tiempo para que te paguen la tuya a tiempo. A veces piensas, Señor, voy a tener mala reputación. Él dice, sí, Proverbios dice que una buena reputación vale oro. Pero necesito oro ahora mismo para tenerla. Una reputación. O sea, ¿sabes a qué me refiero? ¿Verdad? Lo que digo es que al Señor no le preocupa que parezcas tonto. No sé si te diste cuenta, no le importa que parezcas un tonto ahora mismo. No es algo que vayas a convencer con la oración para que se apresure. Entra y salva a tu persona con aspecto de tontería. Lo eres. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta de eso? Señor, si no cumples, la gente pensará que soy estúpido. Ni si. Solo te lo digo de antemano, como si no fuera a apresurarse a rescatarte. Otra oración podría ser mejor, pero que te veas estúpido no le gusta. No es algo que lo apresure, Él se apresurará a arreglarlo. Así que a veces el Señor te da una revelación que no tienes idea de lo que significa y dices,
Señor, dime qué significa y Él simplemente responderá a tu oración sin darte nada. No es la respuesta que quieres. Si pides 20 pesos y tu papá no te da nada. Es una respuesta, no es la que querías. Pero es una respuesta. Bien, me estás mirando así. Y ahora, esto es algo muy importante para mí. Es una de las cosas que más me molestan de Chris Balladen. Aplicación, si recibes una palabra direccional de Dios. Creo. Digamos, creo. Creo, digamos. Chris cree esto. Chris cree. Digamos. Chris tiene razón en esto, eso es bueno. Ustedes son muy confiados, si reciben una palabra profética direccional. Creo que la aplicación debe ser procesada con su liderazgo porque creo que a quien Dios le da supervisión en su vida, también le da perspicacia. Creo que las personas que tienen verdadera supervisión en su vida tienen perspicacia. En otras palabras, ven cosas que usted no verá. Ven cosas que Dios intencionalmente les oculta para que tengan una relación interdependiente con otras personas. Creo que hay cosas en su vida que no saben y nunca sabrán a menos que le pregunten a su líder sobre ustedes. Y así es como Dios lo diseñó. Sé que eso es ofensivo para muchas personas que han tenido problemas con líderes y no es excusa para ser maltratado por un líder. Y todas esas cosas que algunos de ustedes piensan. Pero la realidad es que si Dios ha dado verdadera supervisión a alguien en tu vida, a veces tendrá una perspectiva de tu vida. Cosas en las que nunca pensaste. Es la verdad. Katy, este es el testimonio de Katy. No sé si lo compartió, pero dice. Chris sabe lo que me pasa antes que yo. Dice, algo me pasa. Y yo pregunto. No es por mi experiencia ni mi inteligencia. Es como si el Señor me hubiera dado la protección. Porque soy la protección de mi familia. Sé cosas sobre mi familia que el Señor me permite saber porque me ha hecho su supervisor. ¿Me entiendes? Bien. Creo que la aplicación de las palabras proféticas direccionales. Si el Señor dice te amo, no vayas con tu líder y le digas. El Señor dice que me ama. ¿Crees que es verdad o crees que hay alguna razón por la que realmente no lo hace? ¿Entiendes lo que digo? No seas ridículo. Pero si la palabra profética te envía a China, no harías las maletas. Lo procesaría porque parte de la razón es. ¿Recuerdas que escuchaste sobre China? Pero dijeron, leyendo, sabes, actitud con tu líder. Te señalarán lo que escuchaste y lo que se dijo. No es lo mismo. ¿Entiendes a lo que me refiero? Dirán, espera un segundo. Él dijo, permaneced en vuestra iglesia. Él no dijo iniciar la estación de radio. No sé cómo conseguiste eso, pero escucha. Vamos a escuchar, escucha. Vamos a dejar que lo escribas aquí. Escribe las palabras. ¿Ves eso que dice quédate en tu iglesia? Hay algo en alguien que te trae a la realidad y te dice. No, no, eso no es lo que el Señor dijo. Él dijo esto aquí mismo. Ver. Entonces, no dijo que te olvidaste del pan. ¿Ves? Entonces, creo que cuando recibes una palabra profética direccional, debes procesarla con liderazgo por todas las razones que mencionamos. Pero también, quizás no la última razón. Pero también porque te da una sensación de ser enviado en lugar de simplemente haber sido enviado. Crea una relación de interdependencia. Escucha, quieres relaciones interdependientes.
Bueno, está bien. ¿Entendiste todo eso? Bueno, vaya a la página 25 del manual que sé que todos tienen consigo. Debe estar al lado de tu Biblia y mantenerse cerca de tu corazón. Y voy a tener la edición en letra roja de esto. Y todas mis palabras estarán en rojo. Solo bromeaba. Bueno. ¿Hicimos algo de esto? Página 25. Está bien. Di esto. Conocimiento. Orgullosos sean los poderosos. Dios no quiere que los orgullosos sean los poderosos. Por eso Dios esconde su palabra. Por eso Dios esconde su palabra. Para que solo los humildes y los hambrientos puedan encontrarlo. ¿Lo entendiste? Bueno. Ahora bien, algunas personas creen que Dios le dijo a Jesús parábolas para poder explicar verdades espirituales. ¿Hablamos de esto? Verdades espirituales con realidades naturales. Pero eso no es cierto en absoluto. Ahora, si pasamos a la página 26. Notaremos que Jesús en realidad contó parábolas para ocultar la verdad. Mira esto. Mateo 20, Mateo 13, si no trajiste tu herramienta de ayuda bíblica. Mateo 13:10, los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Ahora bien, no es muy frecuente que recibamos una respuesta directa de Jesús. ¿Alguna vez has notado que la mayoría de las veces cuando le hacen una pregunta a Jesús, Él les hace otra? Muy pocas veces haces una pregunta y Jesús te da la respuesta a la pregunta que hiciste. ¿Por qué les hablas en parábolas? Y Jesús os respondió: os es concedido conocer los misterios del reino. Todo el mundo dice misterios, misterios del reino. Di esto, vuélvete hacia tu prójimo. Digamos que se ha concedido, para que conocieras los misterios. Pero escucha esto. Pero a ellos no les ha sido concedido. Dirígete a tu otro vecino y dile a algunas personas que eso no está concedido. Ahora mira el siguiente verso. Porque a todo el que tiene. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas. Escucha esto. ¿Por qué les hablo en parábolas? Porque les hablo en parábolas. Porque viendo no verán, y oyendo no oirán. Verso 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Ahora bajamos a la última parte del Emmanuel. Dice Proverbios 25, 2. ¿Es la gloria de Dios para qué? Ocultar la materia. ¿Es gloria de reyes a qué? Búscalo versículo 13 de quiero decir capítulo 13 de Mateo versículo 17 dice que porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros viste. Oís lo que veis y no lo veis, oír lo que oís y no lo oís, porque Jesús le habló a la gente en parábolas. Esto es asombroso y lo es, y tú si aún no lo has entendido y lo entiendes, oye una clave que abrirá todo un mundo de vida en Dios que si no sabías esto absolutamente activará. Está bien. Tu vida sobrenatural. Dios intencionalmente. Todo el mundo lo dice intencionalmente. Ocultar cosas, no de ti, sino para ti. Pero aquí está la clave. Están ocultos a propósito. ¿Por qué Dios oculta cosas? ¿Por qué te das cuenta de que durante los últimos 6 meses del ministerio de Jesús, dice que solo les habló en parábolas? Ahora, vean, ustedes tienen la ventaja del tiempo y Él les contaba toda esta historia y luego terminaba.
A veces contaba 2 o 3 parábolas seguidas y su predicación terminaba. Ese es todo el mensaje, alguien predijo. Alguien hizo un estudio y calculó que el mensaje promedio que Jesús daría duraría alrededor de 17 o 18 minutos. Ya está hecho. Le dijeron que contó 4 parábolas. No. Él está orando, ya sabes, él está haciendo todos estos milagros y su mensaje ha terminado. Los discípulos lo tomaron aparte durante el almuerzo y le preguntaron: ¿Qué? ¿Qué significa eso? Y lo escribieron y tienes la respuesta a las parábolas. Pero recuerda, no lo hicieron. Las multitudes no entendieron lo que les dijo a 12 personas. ¿Por qué Jesús hablaría a la gente en parábolas? Escucha, ¿alguna vez has pensado en esto? Si Jesús no quiere que la gente lo sepa, ¿por qué les hablaría siquiera? ¿Por qué no decir, Jesús no habla hoy? ¿Por qué no orar por los enfermos? Es decir, no tiene que hablar con la gente. ¿Se han preguntado alguna vez por qué Jesús les habló en parábolas? Bueno, viendo no verían y oyendo no oirían. ¿Por qué decirles algo? Les diré por qué. Porque los hambrientos y los humildes lo oirían. Pero los arrogantes y orgullosos no. Jesús decía, un hombre salió a sembrar. Y algunas semillas cayeron en buena tierra. Otras en tierra dura, otras entre espinos. Otras en el camino, y algunas cayeron. Y contaba esta parábola sin ninguna explicación. Y cuando la multitud se iba, alguien decía: no creo que estuviera hablando de semillas. No sé cuándo lo decía, parecía que hablaba de no eran humildes. Recibían una revelación que no se les había dicho directamente. ¿Entienden a dónde quiero llegar? Las personas que vinieron con el corazón recto la recibían. Es interesante quién necesitaba la explicación. Los chicos. Es asombroso quien no entendía la interpretación. Los discípulos. No sé si lo entendieron. Debió ser un poco frustrante para Jesús que quienes no la recibieran por revelación fueran los hombres a quienes llamó para dirigir la iglesia. Siempre preguntaban, ¿qué quisiste decir con eso? Y él insistía, ¿cuánto tiempo tengo que estar con ustedes? ¿Entienden a dónde quiero llegar? Es como si el Señor estuviera contando una historia. Pero en realidad no se trata de la historia en absoluto. Mira, en realidad no se trata de cultivar. En realidad no se trata de tierra. De tener el corazón preparado y de ser capaz de asimilar las cosas del reino. Mira, de eso se trata la parábola. Pero él no. Di eso. Él dice esto. Pero si tienes un corazón hambriento, obtienes eso en lugar de esto. ¿Me sigues? ¿Cuál es el punto? Lo que revolucionará tu vida es si te das cuenta de que Jesús no te habla directamente normalmente. Pero todos los días te habla. Mira. Di esto. Dios no es humano y su primera lengua no es el inglés. Inglés, mira, quiero prepararte. Quiero proponerte que todos los días y a cada hora de cada día. Y habrá algunas excepciones. Todos los días y a cada hora de cada día. Jesús te está hablando. Si pasaste 24 horas y no has sabido nada de él. ¿Cuántos conoces que el tipo llamado palabra quiere hablarte? No. ¿Cuál es el punto? Si pasaste 24 horas y no encontraste una pepita, no fue porque no hubiera una escondida en tu camino. Es porque no la descubriste. ¿Cómo? ¿Cuántos de oro?
¿Qué pepitas de oro pasaste para llegar a donde estabas hoy y luego dijiste? Dios no me habla, no, te habló a ti. Y hablaremos de eso en el próximo capítulo. Pero Dios te habla de muchas maneras diferentes. Pero, escucha esto, es la gloria de Dios ocultar un asunto. ¿Y es la gloria de quién? De los reyes investigarlo. Ustedes son reyes y sacerdotes. Si tienen una mentalidad adecuada, rara vez oirán de Dios. Porque no es la naturaleza oír de Dios. ¿Pueden ver que su propia identidad puede mantenerlos sordos y ciegos? ¿Lo entendieron? Su identidad puede mantenerlos sordos y ciegos. Esa es una buena palabra. Nunca lo había dicho antes. Dios no me habla a mí. No, te está hablando a ti. Escucha, Jesús murió en la cruz. Esto es muy simple. Lo sé. Un mensaje muy simple hoy. Pero esto, si no lo saben, por la mitad. Algunos de ustedes lo saben y piensan. Sí, lo entiendo. Sigue adelante. Esta verdad transformará tu vida. Dios te habla todos los días. Todos los días. Pero lo hace de una manera que lo oculta para que tengas que buscarlo. ¿Has leído alguna vez Proverbios? ¿Cuántos? Probablemente todos han leído Proverbios. ¿Verdad? ¿Te diste cuenta de cuál es la primera línea de Proverbios? El primer capítulo de Proverbios dice esto. Que Proverbios fue escrito para entender acertijos. ¿Acertijos de quién? De Dios. Quiero proponerte que... Bien, vas a tener que escuchar con tus otros oídos. Quiero proponerte que tu vida es un acertijo. No, me refiero a toda tu vida es un acertijo. Y que una de las cosas que necesitas es sabiduría. Proverbios habla de sabiduría. Esa sabiduría descifra el acertijo de tu vida. ¿Lo entendiste? Que Dios es, hay algo sobre la naturaleza de Dios. Ahora bien, pero es la única forma en que puedo expresarlo con palabras. Es como la personalidad de Dios. Como si le gustara ir. Lo esconderé aquí a ver si lo encuentra. ¿Por qué no ponerlo justo encima del púlpito? Es algo propio de Dios. Como si le gustara esconderlo. Así que hay que buscarlo. Hay algo en el escondite que le hace algo a Dios. No sé si es la forma correcta de decirlo. Pero está en toda la Biblia que es como la zarza ardiente. ¿Se han fijado alguna vez en la zarza ardiente? ¿Pero entienden que una zarza ardiente en el desierto no es una señal ni un prodigio? Es decir, las zarzas ardían constantemente en el desierto. Es combustión espontánea. Es solo parte del desierto. Pero lo que me asombró, dice que Moisés salió al desierto. Estuvo allí 40 años y notó que una zarza ardía. Ahora bien, ¿por qué notó que esa zarza ardía? Bueno, por dos razones. La primera es que la zarza ardía. Quizá durante meses. Es muy extraño. Esa zarza siempre arde. Les propongo que pudo haber visto esa zarza durante 40 años. Estaba allí en el desierto y un día se dio cuenta. ¿Se han dado cuenta de que solo esa zarza no se quema? Y dice que se apartó no porque viera ningún fenómeno. Es solo una zarza ardiendo. Es algo común. ¿Entienden? Se apartó para mirarla. Y cuando se apartó para mirarla. ¿Entienden? Cuando se apartó para mirarla. Dios le dijo, Moisés, estás en tierra santa.
Quítate los zapatos. ¿Cuántas veces pasó junto a esa zarza y no se desvió? Te garantizo que no es la primera vez que vio esa zarza ardiendo. Porque no habría tenido ningún sentido que se desviara en el desierto con una zarza ardiente. Si vives en el desierto, una zarza ardiente no es algo por lo que te desvíes. Pero si ves la misma zarza ardiendo semana tras semana, mes tras mes, entonces te das cuenta de que esa zarza nunca se quema. Y entonces piensas, me pregunto de qué se trata. Mira, eso es lo que está haciendo. Es como, me pregunto de qué se trata. Y escucha, la zarza ardía porque Dios estaba en ella. ¿Cuánto tiempo ardió Dios antes de que Moisés se desviara? Este es mi punto. O sea, ¿ardió durante un mes o 6 meses o qué? Creo que voy a echar un vistazo a la zarza. Dios es todo, amigo, tengo una forma de hablarte. Es decir, ¿qué pasaría si Moisés saliera de Egipto y viera la zarza ardiendo? Arbusto y dice, oye, eso parece Dios. Creo que hablaré con este arbusto. O sea, tal vez solo pasó, ya sabes, un año en el desierto. No lo sé. Pero mi punto es este. Fue cuando se desvió que Dios le habló. Dios no me habla. Bueno, deja lo que estás haciendo y escucha. Él habla con fulano y fulano y fulano y fulano tiene estas cosas y estos sueños y estas visiones. Yo nunca tengo sueños. Bueno, Dios no quiere hablarte en ese idioma. Dios es multilingüe. Sus muchos idiomas. Bueno, yo no tengo visiones, así que Dios no me habla. Si no tienes visiones, no. Sí, tú. Bien. Tú simplemente. Ya estás recibiendo. Es como si aún no lo supieras. ¿Y sabes lo que va a pasar? Vas a descubrir que una vez que conectas con Dios en el idioma que normalmente te habla, el que te ha estado hablando durante 39 años. Dirás, caramba. Ya lo recuerdo. Es lo primero que ocurre en tu vida. La primera vez que conectas con el idioma que Dios suele usar. Y que aún no has encontrado. Es como si dijeras. Y finalmente dices, está bien. Aquí está, voy a ir y descubres que Dios te habla a través de la creación y sabes que caminas por el desierto y sabes que estás dando un paseo por el bosque y de repente es como si vieras un árbol y está inclinado de cierta manera y sabes que miras el árbol y lo estás observando y dices, no sé. Simplemente se siente como si Dios me estuviera hablando de humildad y de inclinarse y y comienzas a entender todo esto sobre la humildad porque miraste un árbol y luego. De repente, sales al día siguiente y sabes que una mariposa vuela sobre tu cabeza y simplemente dices es algo sobre el poder transformador de Dios. Es como si estuviera en esta metamorfosis y por eso Dios envió una mariposa. Y entonces te das cuenta, no lo sabía. Como si ese fuera el lenguaje de Dios para mí. Como si enviara un pájaro. Estaba parado afuera de mi ventana y él tenía esta rama en su boca y tan pronto como vi el pájaro. Pensé y tuve todo este mensaje y ni siquiera me di cuenta. Pero puedo mirar atrás desde cuando era una niña. Desde cuando era un niño, y esas cosas me han sucedido todo el tiempo. Nunca me di cuenta de que Dios me estaba enviando mensajes a través de la creación. Y así es como escucho de Dios. ¿Y sabéis lo que pasa cuando os subís al púlpito y habláis de cómo Dios le habla a vuestra creación? Todo el mundo dice, Dios no me habla porque no me habla así. Y todo el mundo quiere el idioma que tienes. No sé si estás entendiendo esto. Es como mis nietos, ya sabes, tengo 7. Les compré 7 bicicletas. ¿Sabes cuál quieren? Así que ahora estoy comprando todo idéntico. Ahí tienes, no sé si lo entendiste. Siempre pensé, ¿sabes? ¿No sería raro ser gemelo idéntico y no ser como tu hermano? Tengo estos pensamientos extraños. No sé nada de Dios.
Es que simplemente vienen a mí. O ser una gemela idéntica y ser una niña y pensar que tu hermana es fea. Quiero decir, no sería eso de... ¿Todos modos? Sería aburrido ser un trillizo o cuatrillizos y que todos se parecieran. Bueno, tenemos unos 15 minutos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tenemos micrófonos, muchas gracias. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pregunta. Para algunos de ustedes que nunca hacen preguntas. Este es un buen momento para ir a donde ningún hombre ha ido. Antes. Las mentes inquisitivas necesitan saber. Sí. Supongo que estoy aprendiendo a discernir cómo te habla Dios. En la última semana, más o menos. He estado averiguando eso mucho más. Fue mucho a través de palabras de conocimiento. Y muchos de ellos tenían razón desde el principio. Y luego descubrí que un montón de ellos estaban equivocados justo después. Y entonces, correcto, he tenido una lucha para pensar. Bien, ahora ¿cómo puedo discernir entre lo que es eso cuando para mí parece exactamente lo mismo? Y entonces no sé, algo que dices ahí al final me hizo pensar en ello y simplemente darme cuenta de cómo estamos hablando o cómo aprendemos cómo Dios nos habla. Sí, permítanme decir esto, Dios habla de una manera que nos atrae a una relación. ¿Por qué Dios oculta cosas? Porque quiere ser nuestro guía turístico para encontrarlo. Así que Dios es tan brillante que cuando habla, lo hace de una manera que es necesario tenerlo presente para saber lo que dice. Ahora bien, si llegas a ser realmente bueno en un idioma y empiezas a conocerlo de tal manera que no necesitas un tutor y ya no dependes de Dios. ¿Adivina qué sucede? Se hace el silencio y piensas. Dios. Si haces un Dios de tu don. Adivina qué pasa, muy pronto ya no serás muy bueno en eso. Eres como, Dios se ha ido. No. Cambió de idioma para poder convertirse en tu nuevo tutor. ¿Dónde está el ok? Sí. Simplemente tengo curiosidad por las palabras proféticas. Usted dijo que aquellos que tienen dirección deben ser llevados al liderazgo. Sí. ¿Qué pasa si no es direccional? Bueno. Exhortadoras y reconfortantes. ¿Verdad? Y son alentadoras, exhortadoras. Reconfortantes de una manera. Le dije, eres hermosa. Bueno. Eso es alentador. O alguien, ya sabes. Alguien me dijo, ya sabes, me habló antes. Eso fue alentador. Y muchas veces las palabras que recibimos no son como si fueran a cambiar mi vida. La dirección de mi vida, pero me animan o me exhortan. Me animan a seguir adelante. Entonces, ese tipo de palabras, no las conozco. Realmente sé que estaba siendo gracioso antes. Pero no necesito que alguien me ayude a asimilarlas. Ya sabes, lo que sea. Sí. ¿Lo entendiste? Adelante. Entonces contaste la historia sobre la señora que repitió tu profecía que era opuesta a lo que dijiste. Sí. Entonces, no dijiste lo que dijiste. Solo quiero saber cómo respondes cuando alguien hace eso. Bueno, en primer lugar, he notado que las personas que hacen esa cosa, como que hacen lo contrario, normalmente tienen todo un estilo de vida de eso. Y lo que he notado es que... veamos, esto es lo que estoy tratando de decir. Es una cuestión de corazón y no solo de interpretación.
Cuando la gente piensa lo contrario de lo que dijiste y lo escucharon hace apenas 20 segundos. Y lo que he notado es que cuando trato de decir no, argumentó conmigo que eso no fue lo que dije. Y yo digo, ¿sabes qué? A veces simplemente hay que ponerse a resolverlo. Sé que ya no está en la radio. Por cierto, ya sabes, cuesta mucho dinero no estar en la radio. De todos modos, a veces la gente simplemente tiene que ponerse a resolverlo. Ahora, y supongo que digo todo esto para decir que depende del nivel de relación que tenga con alguien. Muchas veces voy, escucha, ya sabes. No sé cómo sacaste eso de lo que se dijo o lo que dijo alguien de nuestro equipo o lo que sea. Pero esto es lo que se dijo. Escuchemos la cinta. Y sabes, pero a veces siento que simplemente necesitan resolverlo. Entonces, simplemente depende del nivel de relación que tenga con él. Es una gran pregunta. Sí. ¿Dónde estás? Sí. Me sentí así cuando la forma en que Dios me habla es a través de sentimientos o cosas que no puedo explicar con palabras. Es como si tuviera la sensación de que necesito hacer algo. O como si Dios me estuviera hablando a través de una emoción o algo así. Y esa es una de las formas. Siento raro así porque no puedo describirle a alguien exactamente lo que me dice que haga. Pero es como si tuviera una urgencia o un sentimiento o emoción de hacer algo. ¿Tiene eso sentido? No, no lo hace. Pero lo hace, te diré algo. Señor, esto es otra cosa que probablemente debería decirse y vamos a hablar de los lenguajes de Dios la próxima vez que hablemos. Señor, si caminas con el Señor por mucho tiempo, terminarás hablando muchos idiomas. Pero he notado que el lenguaje que el Señor... Esto es una observación, que el lenguaje que el Señor usa en mi vida a menudo está determinado por la temporada de mi vida. Y si el Señor me está enseñando a confiar en mi corazón y no en mi cabeza, entonces notaré que Él me hablará de una manera que mi cabeza no podrá saber de qué está hablando Dios. ¿Cómo será mi cerebro qué? Lo que está sucediendo. ¿Por qué hacemos esto? Esto no tiene sentido. Y creo que muchas veces cuando estamos creciendo, bueno, todos estamos creciendo, pero cuando somos jóvenes y estamos creciendo, una de las primeras cosas que el Señor nos enseña es cómo seguir nuestro espíritu y dejar que nuestro espíritu guíe a nuestra alma en lugar de dejar que nuestra alma guíe a nuestro espíritu, y muchas veces Él nos hablará en un lenguaje al cual nuestra alma no puede llegar porque Él ni siquiera sabe lo que Dios dijo. Porque Dios trascendió la mente y habló directamente a mi corazón. En lugar de pasar por mi mente. Ya ves, no tiene por qué pasar por mi mente. Él puede recorrer mi mente y hablar a mi corazón. Y mi corazón puede saber cosas que mi cabeza no sabe. Aunque eso me asusta muchísimo. Mi mente se moverá con fe si entiende. No sé si te diste cuenta de eso. No sé si eso es totalmente fe, pero mi mente estará bien con mi corazón si mi corazón puede explicar todos los hechos a mi mente. Y mi mente de alguna manera puede entenderlo. ¿Cómo? ¿O sí? Bueno, eso parece que está en la Biblia y otras personas han vivido esto y sabes. Probablemente podamos conseguir el dinero para eso y eso probablemente tenga algún sentido. Pero si el Señor habla directamente a mi corazón y mi mente no puede entenderlo. Mi mente no quiere avanzar. Mi mente es todo no. La gente ha muerto haciendo eso. Y no tenemos ninguna buena razón. Todo el mundo dice razón. Mira. El Señor muchas veces nos hablará más allá de la razón. ¿Cuántos saben que eso es realmente así? Es desalentador a veces cuando el Señor está ahí.
Si estás en esa temporada de tu relación donde el Señor se niega a satisfacer tu mente, ¿cuántos de vosotros habéis estado allí alguna vez? He estado a tratar conmigo de una manera que satisfaga mi mente. Y el Señor es todo, no, solo necesito que confíes en mí. Y yo digo, Señor, puede que confíe en ti. Pero mi cerebro no está funcionando bien para mí en este momento. Y el Señor es todo, no te preocupes por eso. Solo confía en mí. Estás en esa temporada. O, simplemente sigue adelante y ponte de pie. Quien sea. Sí, tengo muchos sueños y normalmente predice lo que va a pasar. Ajá. Ya sea en mi vida o simplemente a mi alrededor. Y me preguntaba si tenías algún consejo o sugerencia para saber. Ya sabes que la interpretación depende del Señor. Pero a veces, cuando intentas averiguar qué diablos dice un sueño. Ajá. ¿Tienes algún consejo o sugerencia al respecto? O como a veces sé que si estás involucrado en el sueño y eres activo, entonces generalmente se trata de ti, la persona. Y así poder utilizar ese don lo mejor posible. Necesito saber si tienes algún consejo o sugerencia porque he leído la mayor parte del libro y no encontré ninguno allí. No, lo sé, no tienes ni idea. Hay dos razones por las que no tengo ninguno ahí. Lo primero es que he descubierto que cuando le describes a la gente cómo interpretar una visión o un sueño o cualquier cosa, pero ahora estamos hablando de visiones y sueños. Tan pronto como puedes entender que estos son los principios para interpretar eso, Dios pierde la capacidad de tener una relación conmigo a través del sueño. En otras palabras, esto es lo que quiero decir sencillamente. Si aprendo, ya sabes, el azul significa revelación. Estoy siendo simple ahora mismo. El blanco significa pureza. Rojo significa redención. Y entonces saco mi pequeño. Saco mi pequeño, mi libro de sueños porque solía hacer esto y digo. Significa humildad. Y ya sabes, y pasé por todo esto y descubrí el sueño a través de los principios de la interpretación de los sueños. Lo que entendí es que primero que todo el Señor romperá ese sistema en mi vida dándome lo opuesto. Por ejemplo, ¿una serpiente es buena o mala? Bueno, la serpiente es mala a menos que la sostengas en un poste y entonces significa salvación. Ya sabes, y descubriré que es negra buena o mala. Bueno, normalmente dirías que el negro es malo. Pero dice que Isaías dijo que el Señor se esconde en la oscuridad. Lo que quiero decir es que, una vez que vas, así es como lo haces y estos son los principios. Y el Señor dice, oh, estoy perdiendo. Estoy perdiendo mi habilidad. Mira. La razón por la que te lo di en símbolos en lugar de decirte esto es lo que debes hacer es porque quiero que tengas la oportunidad de ir, Padre, e interpretar esto para mí. Y ahora tengo que tener relación con el Señor para saber lo que eso significa. Pero si uso el libro o los principios, ¿cuántos saben que puedo conocer los principios y no llegar a conocer al príncipe? Es la razón por la que el Señor me habla en sueños en lugar de simplemente decirme en voz alta. Chris, esto es lo que quiero que hagas. Porque me lo da, me hace necesitar a Dios porque acabo de tener un sueño. Yo conozco a Dios, ahora, si tengo un sueño. Sé que el reino espiritual me habló. Digamos que estoy seguro que es Dios. Hablaremos más sobre el discernimiento en una próxima sesión. Pero bueno, sé que es Dios, pero no sé qué significa. ¿Qué hace? Me hace dependiente de Dios. ¿Qué es la razón por la que? Entonces, si aprendo un montón de principios y digo, bien, así es como se interpreta todo esto. La lucha es que me quita la verdadera razón por la cual Dios me lo dio.
en ese aspecto subjetivo en primer lugar. Y no solo eso, sino que creo que es importante aprender principios. Y comencé cuando escribí el manual profético. Comencé a hacer un capítulo entero sobre los sueños. Así es como se interpretan los sueños. En primer lugar, hay muchos libros sobre el tema. Así que mi primer pensamiento fue que hay muchos mejores libros sobre este tema que los que voy a escribir. Así que tengo alrededor de, no sé. Escribí 1000 palabras sobre los sueños. Y es como es si voy a sacar a la gente de la relación en lugar de ponerlos en una relación. Entonces, hablaremos un poco sobre los sueños y ya saben, la mejor persona del mundo en este momento en cuanto a sueños y visiones es John Paul Jackson y estará aquí en febrero y es increíble ya saben, él puede decir lo mismo que yo y le creo y no me creo a mí. Así que es bastante increíble cuando se trata de sueños. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Un cuarto después. Bueno. Sí. Hola. ¿Cuál es la diferencia entre una palabra de conocimiento y el don de conocimiento? ¿Y es el don del conocimiento una forma en que Dios te habla? Espera, quédate de pie para que podamos interactuar. Bueno. En primer lugar, ¿estamos hablando de semántica o estamos hablando del don del conocimiento? Del conocimiento. Bueno. Hasta donde yo sé, no existe tal cosa como el don del conocimiento en el sentido en que lo describes. Bien, hay uno de los dones del Espíritu Santo. Uno de los 9 dones del Espíritu Santo es la palabra de conocimiento que hemos descrito. Ahora, notarán en el libro de Daniel. Creo que está en el 2º capítulo. Pero podría estar en el 1º. Dice que Daniel fue dotado de inteligencia. Y lo dice como si fuera un don espiritual. Entonces, sé que hay una dinámica donde el Señor puede darle a alguien una inteligencia que es diferente a una palabra de conocimiento. Bueno. Entonces, si estamos hablando de eso. Si estamos hablando de si hay una diferencia entre ser inteligente por el Espíritu y tal vez lo llamaríamos así. Es gracioso porque iba a decir que algunas personas dirían que era un don de sabiduría. Pero decía que Daniel tenía sabiduría e inteligencia y la separaba como dos cosas distintas. Así que creo que hay personas que tienen un don de inteligencia que en realidad proviene del Señor. Como un don espiritual, pero ese no es uno de los 9 dones del Espíritu. ¿Tiene eso sentido? Bueno, sí, y la razón por la que pregunté es porque he tenido palabras proféticas de que tengo el don de conocimiento y no sé qué es eso. Bueno, yo diría que como semántica diría que es la palabra del conocimiento. Como si fuera el don de la palabra de conocimiento. La palabra de conocimiento. Sí. He escuchado y estoy totalmente de acuerdo con eso. Tal vez haya una traducción que diga eso porque he escuchado a gente usar esa frase antes. Pero hasta donde sé, alguien puede corregirme. Pero nunca lo haré. No es uno de los 9 dones espirituales con seguridad. ¿Entendido? Bueno. Creo que ya debería haber terminado. Muchas gracias. Dios los bendiga, muchachos.